Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. Esta noche voy a colocar el video del apóstol Ronnie en la página de Facebook de Pabellón de la Victoria de Hormigueros para que usted lo tenga, para que usted lo disfrute. Amén. Levante esa manita derecha, repita conmigo: Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, tú tienes dominio, poder y autoridad para hacer lo que quieras en este pabellón de la victoria. Este es tu altar, esta es tu casa. Continúa hablándonos, Espíritu Santo. Toda gloria siempre es tuya. Amén. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. ¿Estamos listos? Vamos, dígale a alguien: prepárate, 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 prepárate para una palabra del Señor. Aleluya. La palabra transforma, la palabra liberta, la palabra equipa, la palabra empodera. Y vamos a leer Mateo capítulo 10, los primeros 4 versos. Y este es uno de los mensajes que el Señor me ha dado que más amo, que más amo. Prepárate, abre tu corazón, tu mente, y yo te prometo que no sales de este pabellón de la victoria con la misma mentalidad con la que entraste. Te lo prometo. Mateo capítulo 10, 4 versos, dice la Biblia. ¿Ya lo tienen allí? Aleluya. Yo quiero que usted lo lea en su Biblia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, alguien que diga conmigo 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, punto y coma. Si está siguiendo conmigo en la Biblia que usted tenga, lea lo que estoy diciendo. Voy a repetirlo: Pedro y Andrés, su hermano, y luego punto y coma. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, punto y coma. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y a este mensaje yo le he titulado: de dos en dos. De dos en dos. Note que cuando Jesús escoge a sus primeros discípulos, fueron 12. 12 es un número par, y Él los envió de dos en dos. Muy bien, en equipo, porque Dios nunca trabaja con llaneros solitarios. Esto es un código de reino impresionante, muy importante. Dios siempre nos envía a trabajar en equipo, de dos en dos. Y yo quiero presentarte, estos primeros minutos, quiero presentarte a los primeros 12. A algunos Jesús le cambió el nombre, a otros Jesús los dejó con ese nombre, dependiendo de la posición y dependiendo del llamado que el Padre le hizo a cada uno de ellos. Voy a abrir un primer paréntesis para hablarte de la importancia de un nombre. Muy bien, la palabra del Señor, por ejemplo, nos habla de un hombre llamado Jacob. Jacob significa sujetador de calcañares, y Jacob, el Jacob de la Biblia, el Jacob del Antiguo Testamento, cuando él hizo una autoevaluación de su vida, él se dio cuenta que él mentía.
él se dio cuenta que le engañaba y que él estaba cosechando precisamente mentira y engaño, también manipulación. Luego que engañó a su padre, ahora es su suegro quien lo está engañando a él. Volvamos al principio, paréntesis dentro del paréntesis, porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Cierro paréntesis y regreso al paréntesis anterior. Un día ese Jacob se encontró con el ángel. El ángel, una teofanía, tiene que ver con el verbo, y lo abrazó de tal manera que le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y la bendición que pronunció el ángel del Señor fue: desde hoy te cambio el nombre, te llamarás Israel. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y esa fue toda la bendición que le hizo el ángel del Señor. Así que pasaba algo con ese nombre, Jacob. Pero Israel significa príncipe de Dios. Israel con la unción de Isaac, con la unción de Raquel y la unción de Elohim. El Elohim, Israel. Los nombres son importantes. Dentro de este paréntesis puedo testificar de quien me acompaña en el altar sagrado: David. Todavía David, ya lo dije pero voy a repetirlo, todavía David no estaba en el vientre de su mamá, pastora Jessica, y ya el Señor le profetizó a su mamá y a su papá: tendrás un hijo, será varón, pero le dio nombre, se llamará David, y nació adorador. Los nombres son importantes. Un tercer ejemplo contemporáneo: nuestra segunda hija se llamaba Carla Estefanía. Yo había pensado que yo lo hice correctamente. Carla Estefanía, es lindo. Carla significa mujer fuerte de Dios, Estefanía muy coronada. Y yo dije: ya lo hice, es la segunda. Y como pensé que no iba a tener más hijos, pues yo quise honrar a mi esposo. Carlos, Carla Estefanía, mujer fuerte de Dios muy coronada, nació enferma con asma crónica. Y cuando mi esposo, apóstol Carlos, y yo oramos al Padre, el Padre nos dio una instrucción. Esta fue la instrucción: cámbienle el nombre. Ese no es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Victoria Esther. Le cambiamos el nombre a Victoria Esther. Y el hermoso testimonio es que Victoria Esther, luego que le cambiamos el nombre, siguiendo el orden correcto, siempre me gusta pastorear, el orden correcto, fue mi esposo el que se acercó a la cuna, fue mi esposo el que escribió el decreto, fue mi esposo el que lanzó la palabra, y yo me puse de acuerdo con él. Recuerden que el hombre es autoridad. Con eso dicho, Victoria Esther nunca más sufrió un ataque de asma. Se acabó el problema con el cambio de nombre. Los nombres son importantes, y como el Señor tiene un sentido del humor tan impresionante, recuerdo aquel día que salí del doctor y el doctor me dijo: usted tiene que entender que es asmática, no pueden haber ácaros, los plásticos deben estar en la almohada, deben estar en el matres, no podrá tener mascotas, no puede estar cerca de animales, y ella es veterinaria. Cada vez que Victoria Esther me envía un video abrazando y besando gatos y perros, pues yo le doy toda la gloria al Señor Todopoderoso, porque ella no sabe cuánto lloré y sufrí porque nació con asma, pero le creímos a Dios, obedecimos a Dios, y Dios hizo el milagro. Cierro paréntesis y continúo. Así que los primeros 12 fueron escogidos por el Padre Eterno, y Jesús manifestó esa decisión aquí en la tierra. Y a quien primero llamó el Señor fue a un hombre llamado Simón. Y ese nombre Simón significa caña llevada por el viento. Simón significa que si el viento viene del lado derecho, Simón se voltea al izquierdo. Si el viento viene del lado izquierdo, Simón se dobla hacia el derecho. Caña llevada por el viento, cualquier presión de grupo, cualquier crisis, cualquier adversidad, se lo lleva. Así que ahora Jesús le dijo: ya no te llamarás Simón, porque tú eres el primero, ¿no?
Y el primero no puede ser tan flexible. La zapata tiene que ser fuerte. La zapata es fundamento. Por lo tanto le dijo, te llamarás Pedro. Y Pedro significa piedra, piedra. En griego, Petros quiere decir piedra. Él representa entonces la revelación del reino que le fue dada. Él trabajó en equipo. Cada vez que usted se encuentra con Pedro en la Biblia, usted va a ver que Pedro tiene que ver con revelación. Pedro, el que arrebató las llaves del reino. Pedro, el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro es el de la revelación. No Simón, sino Pedro. Pero luego el Señor llamó a un segundo, y el segundo que el Señor llamó se llama Andrés, hermano de Pedro. Ahora, Andrés viene de otra congregación. Bajito, porque cuando un ministerio se está levantando, no solamente pare en la casa, sino que llegan también de otras congregaciones. Es normal. El padre juega ajedrez con los suyos, es normal. Y de Juan Bautista salió Andrés, y Jesús lo escoge. Así que Andrés tiene que ver con experiencia. Andrés tiene que ver con cierta madurez. Su nombre significa muy varonil. Es la palabra griega para hombre, es decir, antropos, Andrés. El tercero, a quien el cielo llama, es a Jacobo. Jacobo tiene un hermano, es hermano de Juan. Jacobo, su nombre proviene de Jacob, que ya le expliqué, sujetador de calcañares o suplantador. Por lo tanto, el significado de Jacobo en el Nuevo Testamento es el mismo significado de Jacob en el Antiguo Testamento. Así que Jacobo tiene que ver con guerra. Jacobo tiene que ver con pelea. Guerra espiritual en este caso, pelea espiritual. Así que Jacobo tiene que ver con oración, con intercesión, con clamor, con ayuno. Jacobo. Y al próximo que llamó el Señor fue a Juan, hermano de Jacobo. Ese nombre de Juan es un nombre muy hermoso. Significa Jehová es misericordioso. Así que, ¿cómo es el carácter de Juan? Bondadoso, amoroso, misericordioso. Luego llamó a Felipe. Felipe es una palabra griega de Filipos que significa amante de los caballos. Cuando nosotros vamos a Felipe, nos damos cuenta que Felipe es evangelista. Es uno de los 12 que el Señor llama, pero está conectado con el evangelismo. Luego llaman a Bartolomé. También a Bartolomé se le conoce como Natanael, pero solamente el libro de Juan lo registra como Natanael. ¿Y sabe lo que significa Bartolomé o Natanael? Regalo de Dios. Siga conmigo porque llamó al próximo, que se llama Mateo. Y Mateo su nombre es una romanización griega de un nombre hebreo. El nombre real en hebreo para Mateo es Matatías, significa también regalo de Dios. Pero luego viene Tomás, llamado Dídimo, y significa gemelos. Es una palabra aramea, teoma. De allí proviene Tomás y significa gemelos. Luego tenemos otro Jacobo. Parece que la guerra espiritual, la intercesión, el ayuno, la vigilia, el clamor es importante. Hay dos escogidos con el nombre de Jacobo. Ahora tenemos un Simón. Pero a este Simón el cananista, Jesús no le cambió el nombre. Porque no es lo mismo ser primero, fundamento. La Biblia dice primero Pedro, fundamento que debe ser firme, que estar ya en estas alturas de Simón. Quiero que te imagines un bambú. En esta tarde, el bambú está 7 años creciendo hacia abajo. 7 años creciendo hacia abajo. Y aparentemente está pasando nada, pero sí está pasando, está creciendo hacia abajo. Fundamento, firme, fuerte. Porque luego de 7 años, en muy poco tiempo, toma unas alturas impresionantes. Y cuando el viento da, cuando el viento sopla, allá arriba tiene que haber flexibilidad. Por lo tanto, al Simón del fundamento, Jesús dijo, no, tú serás Pedro. Tú eres fundamento firme, tú eres piedra. Pero al Simón
que está casi llegando al final, casi llegando al 12, Simón, te necesito, Simón, flexible. Porque si el bambú no es flexible, se parte. Inhale y exhale. En el fundamento somos firmes, en otros niveles somos flexibles. Muy bien. Ahora tenemos a un Judas. Judas Tadeo. Judas significa alabanza. Y este Judas Tadeo es medio hermano de Jesús. Es hijo de María y de José. Alabanza, Judas Tadeo. Y tenemos otro Judas, Judas Iscariote, que lo único que podemos decir de Judas Iscariote y queremos decir de Judas Iscariote es que traicionó a Jesús. ¿Estamos listos para conocer los equipos de trabajo? Vamos a conocer los equipos de trabajo. Pedro, primero Pedro, esto es importante, note el orden. Primero Pedro, segundo Andrés, tercero Jacobo, cuarto Juan, quinto Felipe. El orden es importante. Y la Biblia dice, primero Pedro, primero fundamento, primero revelación. A este reino se entra por revelación. Ese es el fundamento. Que el Señor se les revele a la persona. Aquí no se entra por amistad. Al reino no se entra por simpatía. Al reino se entra por revelación. Primero Pedro. Pero Pedro no puede caminar solo. Pedro tiene que caminar con Andrés. Andrés es madurez. Andrés tiene experiencia. Le explico. Es que si Pedro camina solo, con tanta revelación y tanta revelación y tanta revelación, sin madurez y sin experiencia, corre el peligro de ser falsa doctrina. Pero por otro lado, yo tengo experiencia, tanta experiencia, tanta experiencia, tanta experiencia. Por allá lejos he conocido personas que han dicho, tengo 30 años de experiencia. Pero cuando lo analizas, no tiene 30 años de experiencia. Tiene un año de experiencia repetido 29 veces. Son 30 años haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso no es experiencia. No ha habido crecimiento. Pero Andrés es el hombre de la experiencia. Aprendió mucho con el profeta Juan. Y la experiencia es importante. La experiencia es necesaria en cualquier ministerio. Ahora bien, Andrés, tú no puedes caminar solo, mi amor, porque hay tanta experiencia. Hay tantos años y tanta experiencia, que si tú no caminas con la revelación del Padre, con lo que el Padre está haciendo en esta temporada, entonces vas a hacer religión. Por lo tanto, Andrés, tú no puedes caminar solo porque corres el riesgo de convertirte en religión, en fariseísmo. Pero Pedro, tú no puedes caminar solo porque corres el riesgo de convertirte en falsa doctrina. Es por esta razón que Jesús los envía de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio perfecto está en que sí, tenemos la revelación contemporánea. Sabemos lo que Dios está haciendo para esta temporada, pero tenemos que caminar con Andrés. Andrés significa la madurez y la experiencia que se ha ganado en esta vida. Así que Pedro camina con Andrés, Andrés camina con Pedro, y de esta manera vamos a evitar falsas doctrinas y fariseísmo en el ministerio. Inhale y exhale. ¿Estás conmigo? Ahora, el tercero es Jacobo. Como hemos dicho, Jacobo viene de Jacob, sujetador de calcañares. Así que Jacobo tiene que ver con pelea. Jacobo tiene que ver con guerra espiritual. Jacobo tiene que ver con ayuno, con oración, con clamor, con intercesión y con vigilia. Con mucho más que eso también. Pero usted tiene ya la idea central del Jacobo. Quiero que te imagines el carácter de Jacobo. De hecho, a Jacobo le llamaban, junto a Juan, los hijos del trueno. Paréntesis, los hijos del trueno, porque una vez estaban atacando a Jesús y ellos quisieron defender a Jesús y le dijeron a Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y acabe con todos?
los consuma a todos. Y Jesús los amonestó y les dijo: ¿de qué espíritu sois ustedes? ¿No? Jesús aclarando: no va a bajar fuego del cielo, porque lo de arriba no vino a matar lo que está abajo. Yo vine para todo lo contrario. Yo vine para unir lo de arriba con lo de abajo, para reconciliar a Dios con los hombres, al cielo con la tierra. Así que esa oración es incorrecta, no carga mi espíritu. Le decían los hijos del trueno. Quiero que te imagines el carácter de Jacobo, un colérico impresionante. Jacobo: ayuno, oración, guerra espiritual, clamor, intercesión, vigilia. Jacobo, tú no puedes caminar solo. Jacobo, porque tú caminando solo vas a destruir la iglesia. Porque Jacobo es agresivo. Jacobo envía a cualquiera al infierno. Jacobo es muy agresivo. Así que como Dios no trabaja con llaneros solitarios, Jacobo, vas a caminar con Juan. Juan, Jehová es misericordioso. Juan tiene que ver con el amor. Juan tiene que ver con la bondad. Juan tiene que ver con la misericordia. Pero Juan no puede caminar solo, porque es que Juan es tan amoroso y tan amoroso y tan amoroso que te agarra un líder en pecado de muerte y lo que le dice es: eso no se hace, no lo vuelvas a hacer, mi amor. Ya, corregido, sigue en el ministerio. ¿Y eso no es así? ¿El altar es sagrado? Hola, yo quiero escuchar amenes en esta parte. La iglesia es santa. Bendito Jesús. La Biblia dice que lo que desciende por las barbas de Aarón toca toda la vestidura. Juan, tú no puedes caminar solo. Juan, si tú pastoreas solo, tú vas a formar una iglesia libertina. No, Juan ve a un endemoniado, y si el demonio le dice a Juan: no me saques de aquí, por favor, Juan le dice: ay, bendito demonio, yo te dejo allí, quizás haya esperanza de salvación. No. Así que, Jacobo, no puedes caminar solo. Eres muy fuerte, eres muy estricto. No puedes. No, vas a caminar con Juan, que es amor, bondad y misericordia. Y Juan, tú no puedes caminar solo. No, demasiada misericordia, extremo amor y permisividad. No. Tú vas a caminar con Jacobo. Jacobo camina con Juan y Juan con Jacobo. ¿Y dónde está el equilibrio perfecto? Que vamos a condenar el pecado, pero vamos a amar al pecador. Allí está el equilibrio perfecto. Intolerantes contra el pecado, pero abrazando al pecador. Alguien que diga amén, alguien que diga aleluya, alguien que diga gloria a Dios, amén. De dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Pero ahora vamos a verlo de forma horizontal. A este reino se entra por Pedro, revelación. Luego hay que sentarse un momentito para Andrés, ganar la experiencia en la visión y en la misión. Luego, Jacobo, hay que aprender ayuno, oración, guerra espiritual, actos proféticos, a vigilar, a clamar, a interceder, a inquirir en su presencia. Cuarto, amando a la gente. Y luego que, siga conmigo, pasé por Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Luego que entré al reino de Dios, por revelación, gané tiempo de aprendizaje, discipulado y experiencia. Ya sé, guerra espiritual, oración, ayuno, intercesión, clamor y vigilia. He aprendido a amar profundamente a la gente. 5, Felipe, ahora seré efectivo evangelizando. Felipe tiene que ver con ganar vidas. Pero siga conmigo, no voy a ganar vidas si no amo a la gente. Paréntesis.
En un momento dado Jesús le dijo a los discípulos: vayan a este lugar y a este no vayan. A este no vayan. ¿Por qué Jesús le dijo a este no vayan? Porque en ese momento histórico ellos no amaban a la gente de ese lugar en particular. Y si no amas, no te lo vas a ganar. Lo voy a repetir por tercera vez: si no amas a la gente, no serás efectivo en el evangelismo. Así que antes de Felipe tienes que pasar por Juan. Note el orden una vez más, una vez más, una vez más. A este reino entramos por revelación. Ganamos madurez, experiencia, Andrés. Aprendemos a ser guerreros y conquistadores, Jacobo. Aprendemos a amar a la gente, amar genuinamente a la gente. Y 5, estamos listos para Felipe. Note por favor que la Biblia dice primero Pedro, primero Pedro, primero Pedro. El quinto es Felipe, pero el primero es Pedro. Hay gente que quiere ser tanto y tanto primero, que desprecia un maravilloso número 5 por ser un mediocre número 1. Enamórate de tu número. Enamórate de tu unción. Enamórate de tu llamado. Enamórate de tu coordenada, porque nadie lo hará como tú en la asignación específica que Dios te ha dado. Yo quiero escuchar un aplauso para Jesús, a la fuente de sabiduría. Aleluya, Él es fuente de sabiduría. Aleluya. Él conoce los tiempos, Él conoce las temporadas, Él conoce los nombres, Él conoce los apellidos, Él sabe. Él sabe a quién llama. Ahora tenemos a Felipe, evangelista, pero Felipe no puede caminar solo. Tiene que caminar con Bartolomé. Vamos. Y el nombre de Bartolomé significa regalo de Dios. Felipe y Bartolomé. Felipe es maravilloso. Felipe es ganar vidas para Jesús. Evangelismo, palabra. Es maravilloso. En un momento dado el apóstol Pablo dijo: yo no vine aquí con palabras persuasivas, yo vine aquí con poder de Dios. Felipe es la palabra, Bartolomé es el poder de Dios. Porque Bartolomé tiene que ver con dones del Espíritu Santo, regalos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si Felipe camina solo? El mensaje de Felipe es bello. Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo. Es un mensaje maravilloso. Pero imagínense que digamos que Cristo salva y nadie se salve. Imagínense que digamos que Cristo sana y nadie se sane. Imagínense, Cristo liberta y nadie es libre. Imagínate, Cristo bendice y nadie es bendecido. Eso es pura palabrería. Por eso Pablo dijo: yo no vine con palabras persuasivas, yo vine también con demostración de poder. Por lo tanto, allí está Bartolomé. Felipe dice: Cristo salva. Y Bartolomé, regalo de Dios, dones del Espíritu Santo. Alguien se salvó por el poder del Espíritu Santo. Felipe grita: Cristo sana. Pero camina con Bartolomé, dones del Espíritu Santo, regalo de Dios. Alguien se sanó. Ahora bien, todos conmigo, Bartolomé no puede caminar solo. No puede caminar solo. Porque Bartolomé, dones, tiene que ver con dones, regalos, dones. Pero, mírame acá, corazón. La Biblia enseña que esto es por fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, escuche: ciegos viendo, sordos escuchando, paralíticos de pies y el nombre de Cristo por ningún lado. No sé usted, pero yo lo viví. Yo fui líder de la Asociación de la Virgen del Pozo de Sabana Grande en mi adolescencia. Y yo vi milagros. Y el nombre de Cristo por ningún lado. El nombre exaltado en todo momento era el nombre de María, la Virgen María.
pero sí vi dones. Y ahí es donde la gente se confunde, porque la Biblia dice en Apocalipsis que el anticristo vendrá con milagros. El anticristo vendrá con señales, prodigios y maravillas. Por lo tanto, usted y yo no podemos definir que algo sea de Dios porque sea sobrenatural, sino por el fruto. Es por el fruto que se conoce a la gente. Y si el milagro no le da gloria a Cristo y le da gloria a otra cosa, eso es herejía. Eso puede ser hechicería. Eso puede ser ocultismo. Todo milagro tiene que tener un sello. Y el sello está en Felipe. Jesucristo es el Señor, Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Este aplauso es para Cristo. Para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo. Y quiero abrir un paréntesis. Por primera vez en la historia, el Vaticano ha hecho una nota papal diciendo que la Virgen María no es corredentora. Pero que digan que no es corredentora, pues para mí es bastante normal, porque nunca el Vaticano ha dicho que ella es corredentora. Lo que sucede es que hay muchas cosas que pasan dentro de la Iglesia Católica que el Vaticano no acepta. Entre ellas, la Virgen del Pozo de Sabana Grande no está aprobada por el Vaticano. Hola. Y hay muchas cosas que ocurren en el mundo que no son aceptadas por el Vaticano. Pero dijo el Vaticano en esta misma nota papal que la Virgen María tampoco es mediadora de gracia, aceptando que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y eso sí es historia, abriéndole una puerta de salvación a los católicos. Aleluya. Porque Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Bendito el nombre de Jesús. Cierro paréntesis y continúo. Hay algo que está pasando en las naciones. Hay algo que está pasando en el mundo espiritual. Hay algo que está ocurriendo. Cumplimiento profético. Cumplimiento profético. Así que Felipe es el quinto y Bartolomé es el sexto. Felipe no camina solo. Queremos el mensaje de Cristo, pero lo queremos con Bartolomé, con demostración de poder. Y queremos, claro que queremos ver poder. Claro que sí que queremos ver el poder. Claro que queremos ver milagros. Claro que queremos ver lo sobrenatural. Lo queremos ver, pero todo tiene que darle gloria al que merece gloria. Cristo Jesús, Señor nuestro. Felipe y Bartolomé. Siga conmigo en el orden. A este reino se entra por revelación. Pedro. Luego se gana experiencia. Andrés. Luego guerra espiritual, oración, ayuno, clamor, intercesión, vigilias. Vamos. Jacobo. Luego aprendo a amar a la gente. Juan. Felipe, para ganármelos. Y en el punto número 6 es que tengo los dones del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Escuche, dones sin carácter destruyen a la gente. Dones sin carácter son destrucción. Por eso, antes de que el don comience a fluir, tienes que amar a la gente. Y tienes que aprender a ganarte a la gente y a tratar a la gente. Aleluya, inhalamos y exhalamos. Próximo equipo de trabajo. El primer equipo, Pedro y Andrés. El segundo, Jacob y Juan. El tercero, Felipe y Bartolomé. Y el cuarto, Tomás y Mateo. Tomás es lo doble. Y tenemos aquí a Mateo, que habla una vez más de los dones del Espíritu Santo. Tomás es lo doble. Ya en ese punto número 7 se supone que ya estemos dando síntomas de crecimiento, porque es lo doble. Tomás, lo doble. Hoy yo tengo que ser mejor de lo que era ayer. La unción no debe ir decreciendo.
La unción tiene que ir creciendo. La gloria no puede ir decreciendo. La gloria tiene que ir creciendo. El conocimiento no puede ir decreciendo, tiene que ir creciendo. El fruto del Espíritu no puede ir mermando, tiene que ir en creciendo. Así que es lo doble, Tomás es lo doble, y mañana seremos mejores de lo que somos hoy. Siempre creciendo, siempre madurando, siempre. Tomás y Mateo, pues en los dones que el Señor nos ha entregado. Que se multiplique el talento que Dios te ha dado. Esto no tiene que ver con edad. Jocabed parió a Moisés a los 86 y Sara a los 90. Vamos, le voy a dar ánimo a alguien aquí en esta hora. Paréntesis. El día que fui con mi esposo Apóstol Carlos a la República Dominicana para instalar a nuestra hija Victoria Esther en una congregación, fuimos a la congregación Más que Vencedores. Fue la congregación que nos recomendó el director de estudios internacionales de la universidad, un hermano en Cristo, el licenciado Aldo Erazo. Cuando llegamos vimos algo impresionante. Y es que el hermano Juan Luis Guerra es el director del departamento de alabanza y adoración de ese ministerio. Y me dijo el licenciado Erazo que siempre está presente. Puede estar en Japón y llega en su avión, llega. Mis ojos lo vieron. El apóstol Carlos lo vio. Más de 95 canciones escritas por él, dedicadas al Señor Dios Todopoderoso. Entonces hay que cerrar los ojos para adorar, porque si los abría, automáticamente yo quería ver a Juan Luis. Porque es que es impresionante ver tanto amor, tanto fruto, tanta sujeción en un hombre tan famoso, en rendición al Señor. Pero si eso fue impresionante, más impresionante fue esto cuando la pastora apareció. A la pastora le dicen Mamá Sara, preciosa. Y yo la vi erguida, delgada, caminando lento pero en tus tacas, ¿sabes? Caminaba hacia el púlpito, predicó con un amor, pero con una autoridad. Y el hermano Juan Luis con su libreta anotando todo. La ayudaron a bajar del altar y yo me acerqué a ella. Le dije: pastora, venimos desde Puerto Rico. Le saludamos y ella con un amor nos miró y dijo: ay, yo soy mitad dominicana, mitad puertorriqueña. Mire cuánta alegría. Queremos presentarle a nuestra hija Victoria Esther, queremos instalarla con usted en el ministerio. Cuente conmigo. Ya yo tengo 94 años. Y yo: perdóname. 94. Pero aquí está mi hija, aquí está el otro, aquí. Y yo dije ese día: Espíritu Santo, yo quiero 94 así. Así. Aleluya. Vamos, que las palabras tienen poder. Que el Padre te dé salud. Que el Padre te dé salud. Que el Padre nos dé salud. Que el Padre nos dé larga vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Larga vida y mucha salud. Para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Es posible, es posible, es posible. Alguien en esta tarde del Señor no se va a rendir. Va a creer porque es posible. Nuestros ojos lo han visto. Es posible. Vamos. Olvídese de las canas, no pasa nada. Cierro paréntesis. Y tenemos el quinto equipo de trabajo. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Jacobo, otro Jacobo. La oración es importante. Otro Jacobo, el clamor es importante, la intercesión es importante. Otro Jacobo, pero este Jacobo camina con Tadeo. Judas Tadeo. Y Judas Tadeo es alabanza. Me explico.
si voy a hacer guerra espiritual, tengo que tener propósito. Esto no es que donde quiera que yo camine y vea actividad ocultista y demoníaca, yo voy a entrar en batalla. No, mi amor, no, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Judas, antes de Apocalipsis, dice que cuando el Padre le dio la orden a Miguel de desenterrar el cuerpo de Moisés, llevaba Miguel el cuerpo de Moisés muerto. Satanás mismo se interpuso y le dijo a Miguel: ¿para dónde llevas el cuerpo de Moisés? Y Miguel no tenía instrucciones de pelear. Miguel tenía instrucciones de desenterrar el cuerpo de Moisés y ya, y llevarlo al Padre. ¿Qué dijo Miguel? El Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda. Lo ignoró y siguió. Y siguió. Uno de los testimonios del gran reformador Martín Lutero es que un día estaba durmiendo y de repente escuchó y vio algo extraño en su habitación y se volteó y dijo Martín Lutero: ¿eres tú, Satanás? Satanás le dijo: sí, soy yo. Dijo Martín Lutero: si hubiese sabido que eres tú, no me molestaba en despertarme. Y se volteó. Usted no tiene que pelearlo todo, ni responderlo todo. A veces hay que seguir caminando, ignorando. Puestos los ojos en Jesús, ¿cuántos lo saben? El autor y consumador de la fe. Por lo tanto, aquí tenemos a un segundo Jacobo que es pelea. Pero escuche, porque está con Judas Tadeo. Y Judas significa alabanza. Y si la batalla que yo voy a pelear no le da gloria y alabanza al Señor, no tiene sentido. Así que Jacobo, vas a caminar con Judas, con alabanza. Judas, alabanza con sentido, alabanza con propósito, alabanza por la victoria. Vamos a trabajar en equipo. No es que vamos a inventarnos la alabanza, es que hay razones para alabar, genuinas y verdaderas razones para alabar. Aleluya, por la fe. Y el último equipo de trabajo no funcionó. Qué triste, pero no todos los equipos de trabajo que Dios forma, funcionan. No por Él es perfecto, sino porque el ser humano tiene algo maravilloso que se llama libertad. Y Judas Iscariote tuvo libertad y tuvo oportunidad. Es cierto, Dios conoce el final desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Pero hay muchas cosas que Dios diseñó para darnos a nosotros una lección. Y aquí tenemos a Judas Iscariote caminando con Simón el celote. El 11 y el 12. Simón, caña llevada por el viento. No os conforméis a este siglo. La Biblia dice: renueva el entendimiento. A esas alturas del punto número 11, repito, hay que ser flexible. Ese Simón no es Pedro. Pedro está en fundamento. Simón el celote está flexible. Un corazón flexible, moldeable y enseñable, para que el bambú no se parta, no se haga pedazos. Hola. Y finalmente Judas Iscariote. Judas es alabanza. Aquí tenemos una enseñanza, la importancia de ser enseñable, moldeable y alabar a Dios de acuerdo con el nombre de Judas, pero tristemente traicionó. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar ese orden. Pero hemos demostrado en esta hora que ninguno de ellos se parece uno al otro. Como usted no se parece a la persona que está sentada al lado suyo. Aleluya. Todos tienen una gloria única. Todos tienen un llamado único. Y todos tienen un número. Primero, Pedro. Y terminamos con Judas Iscariote. Amén. Esto es una gran enseñanza para nosotros, la iglesia. Trabajo en equipo, amando nuestra unción, nuestro llamado y siendo responsables con ella. Ahora bien, el Señor, como si jugara ajedrez con los 12, dependiendo de la asignación que iba a hacer Jesús,
los escogía. Un día, la hija de un líder de sinagoga llamado Jairo se murió. La niña tenía 12 años de edad. Esta niña obviamente representa una nueva generación. Tenía 12, estaba muerta. Necesita resurrección, necesita vida, necesita avivamiento. ¿Me explico? Evangelismo es que reciba vida alguien que nunca la ha tenido. Avivamiento es devolverle la vida a quien un día la tuvo y la perdió. Así que la niña necesita avivamiento. Tuvo vida y la perdió. Y para ir a avivarla, la iglesia tenemos una palabra: avivamiento para el 2026. Vida, 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 vida. Aquel que tuvo vida y la ha perdido por alguna razón, vida. Los fríos se van a calentar, los tibios se van a calentar. En el nombre de Jesús de Nazaret vamos a creerlo y vamos a vivirlo. Así que allí está la hija de Jairo muerta, y Jesús escogió 3: Pedro, Jacobo y Juan. Y los 3 llegaron a la habitación de la hija de Jairo. Allí había 7, con ellos 3 Jesús, la niña, mamá y papá de la niña. 7 significa perfección. Ahora Jesús le dijo Talit Kumim o Talita Kumi. Jesús resucita a la niña, aviva a la niña, avivamiento. Pero a lo que quiero llamar tu atención en esta preciosa tarde del Padre es a esto: la fórmula que estaba allí, la fórmula secreta para el gran avivamiento. Pedro más Jacobo más Juan más Jesús. Revelación de la palabra más guerra espiritual, ayuno, oración, clamor, intercesión y vigilia, más amor, bondad y misericordia, más la gracia del Señor es igual a avivamiento. Avivamiento en hormigueros. Revelación de la palabra de Dios, más oración, intercesión, ayuno y guerra espiritual, más amor, bondad y misericordia, más gracia de Jesús. Ese es el secreto del avivamiento. Bendito Jesús. Lo que el diablo quiere impedir, yo sé que usted lo sabe, que el diablo lo quiere impedir. El diablo lo quiere impedir. No lo pierda de perspectiva. El diablo se opone, él es adversario, él se opone. Pero hay otros momentos, como por ejemplo el monte de la transfiguración, y ya voy avanzando en esta tarde. En el momento del monte de la transfiguración también Jesús llamó 3: Pedro, Jacobo y Juan. Porque en el monte de la transfiguración hubo una transferencia. Pedro, revelación, llaves del reino. Frente a Moisés, ley, tablas de la ley. Así que hubo una unción que se trasvasó. Hubo una transferencia desde la ley a la revelación, de las tablas a las llaves del reino. Ahí está Jesús, salvación, gracia vertiéndose sobre Juan. Amor, bondad y misericordia. Juan fue el único de los 12 que murió anciano, en ancianidad, con un mensaje de amor. Hijitos, amaos los unos a los otros. Amor. Y tenemos a Elías, el profeta Elías, frente a Jacobo, el profeta del fuego, el profeta Elías vertiéndose sobre el agresivo, sobre el sujetador de calcañares, la raíz de su nombre, Jacob, sobre guerra espiritual, ayuno y oración. En el monte de la transfiguración hubo una transferencia para asuntos de toma de decisiones. ¿A quién acudía Jesús? ¿A quién llamaba para que estuviese con él? Andrés, experiencia con respecto a asuntos privados, por ejemplo. Ahora, hubo un día en que Jesús, luego de resucitar, dijo que él se iría, pero que enviaba al Espíritu Santo.
Ahora Jesús se fue y Pedro tiene una gran preocupación. Esta es la preocupación del apóstol Pedro. Voy a resumirla. Éramos 12, somos 11. Y a causa de la traición de Judas Iscariote, ahora la Biblia nos presenta otro orden. Un orden completamente distinto, porque Judas Iscariote ya no está. Aparece en Hechos 1:13. Voy a leerlo. Hechos 1:13. Note que el orden cambió. Dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban. Escucha el orden. Pedro se quedó en primero. Pero dice: y Jacobo. Antes era Pedro y Andrés, pero Judas Iscariote ya no está. Y cuando un Judas Iscariote traiciona, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el orden. Y Jacobo, Pedro y Jacobo. Ahora está Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celote y Judas hermano de Jacobo. El orden cambió. Ahora, imagínese que usted es un costurero. Vamos a unir, por favor, los significados de todos esos nombres. Primero, revelación, Pedro. Luego, continuar orando y luchando con Dios y contra el diablo, Jacobo. Para que se libere el amor, la bondad, la misericordia de Dios disponible, Juan. Para tener una iglesia madura, Andrés. Esto nos coloca en una posición ventajosa para evangelizar, Felipe. Con una verdadera porción de poder, Tomás, a través de los dones del Espíritu Santo, Bartolomé y Mateo, manteniéndonos en oración y tomando la herencia que Dios nos dio, Jacobo, siendo flexibles, enseñables, Simón, y todo esto para una vida y un ministerio que le da alabanza al Señor, Judas. Y con ese orden descendió el poder y la persona del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pies en esta tarde. Aleluya. 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 Prométame que usted va a repasar este mensaje de dos maneras. Número uno, el orden horizontal. Primero Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé. En ese orden, porque es el orden del reino en la vida personal y en la vida ministerial. Y luego, prométame que usted va a ver los equipos de trabajo. Note que Jesús no le preguntó: ¿te cae bien para que camines con él? A veces vamos a tener que caminar con gente que uno inhala y exhala, pero hay que caminar. Hay que caminar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bueno y fiel, gracias. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por tu palabra de revelación. Gracias por tu presencia manifiesta y tangible. Padre, como acostumbro suplicarte, que tu palabra no sea arrebatada de nuestro corazón, sino que como semilla quede sembrada, germine, crezca, florezca y dé fruto en abundancia. Señor eterno, fiel y amado, te damos gracias por cada vida que está y que llegará al pabellón de la victoria de Hormigueros. Eres tú quien añade a tu casa los que han de ser salvos. Padre, gracias por tu presencia angelical. Gracias por cada puerta y cada ventana de bendición abierta. Gracias por el llamado único y particular que tú le haces a los tuyos, a los que has salvado, a los que has escogido. Gracias, Señor amado. Y nosotros sellamos esta oración de gratitud con el nombre de Cristo.
con el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos, vamos, vamos. Den ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.